Es es un honor para mí tener esta noche como invitado a esta ponencia magistral al doctor Mauricio Vides, por todos conocido, maestro de muchos de nosotros. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Y el tema a tratar el día de ahora es restricción del crecimiento intrauterino. Los dejo con el doctor Vides. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor, es un gusto estar con todos ustedes. Tengo entendido que esta noche, esta ponencia salió del seno ahí de Santa Ana en vista de las ganas de quererse actualizar y las ganas de seguir aprendiendo y las ganas eh, la gana que tienen de mejorar y de aportar más beneficios a sus pacientes, y eso es muy bueno, por lo cual los felicito. Creo que esa ponencia ya varios de los que están en el participante ya me la escucharon, así que muchas gracias nuevamente por la invitación, y vamos a tratar de aportar lo que se pueda. Eso, como les dije, es una actualización en el protocolo, en los manejos, el diagnóstico de la RCIU. Y quiero empezar puntualizando cuáles son los objetivos de la charla, ¿verdad? Vamos a hablar de definiciones, y esto quiero dejar bien claro, que vamos a hablar acerca, la mayor parte prácticamente el 99% de la charla se refiere a la RCIU de causa placentaria, es decir, aquellas que se originan o que tienen su origen en la insuficiencia placentaria. Vamos a hablar de la importancia clínica, de su clasificación, ¿verdad? Del diagnóstico, de la interpretación de la flujometría, y esto quiero dejar bien claro, que no vamos a dar una ponencia o una clase acerca de cómo tomar la flujometría, sino que acerca de su interpretación. Hace un par de días hablé con Ivonne acerca de la necesidad que surge, ¿verdad? A través de estas charlas, de la necesidad que tienen muchos de nuevamente actualizarse en los conocimientos básicos para la toma de la flujometría, pero eso no es el objetivo de la charla, sino que vamos a hablar más que todo de la interpretación, y luego me invitan para otra acerca de cómo tomar la flujometría, ¿verdad? Las características o los requisitos que debe de tener una buena toma de flujometría, ya que ustedes no me dejan mentir, eso va a ser básico para una buena toma de la flujometría, va a ser básico para la toma de decisiones que pueden ser fundamentales para la vida de ese bebé. Vamos a hablar de los famosos estadios y vamos a hablar del manejo, ¿verdad? El cual ya van a ver más adelante que se nos facilita si lo hacemos dentro de protocolos, ¿verdad? Y ya van a ver lo que hacemos en la 1 de mayo. La, la bibliografía de la charla está basada en prácticamente dos bibliografías. Uno que son los protocolos del el Clinic de Barcelona, y de estas guías clínicas, guías de práctica clínica de la ISUOC, ¿verdad? Que fueron publicadas en el 2020, ¿verdad? El cual nos ha venido a abrir un panorama más grande, más amplio acerca de el manejo y el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de la RCIU de causa placentaria. Así que para comenzar, vamos a empezar a decir lo que es la definición. Esta definición, que es la definición amplia de RCIU, es la que más me gusta, ¿verdad? Que toma la fisiopatología de la RCIU, y que es RCIU se llama a todo proceso capaz de limitar en fase intrauterina el potencial de crecimiento intrínseco del feto. Es decir, el feto tiene una capacidad, tiene un potencial de crecimiento ya genéticamente establecido, pero existe un proceso, una noxa
que limita su potencial de crecimiento y eso se llama RCI. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetras nos vino a complicar la cosa en el 2013 cuando publicó esta definición y ellos definen el Colegio Americano como un feto con RCIU, es un feto aquel que está por debajo del percentil 10 para una edad gestacional determinada. Ya me van a entender por qué les digo que nos ha venido a complicar esto. Nos vino a complicar, ya que al tomar el percentil 10 como única variable, ¿verdad? Como único punto de corte, si tomamos el percentil 10 únicamente, el 80% de estos bebés que van a tener bajo peso por debajo del percentil 10, el 80% de estos bebés van a ser bebés normales, solo que van a ser constitucionalmente pequeños, pero sin ninguna patología. Y solo 20% van a ser realmente una RCIU. Y estos son los que tienen un aumento en la morbimortalidad aumentada, ¿verdad? Pero si tomamos otro punto de corte y bajamos los percentiles al punto de corte del percentil 3, el 98% de estos bebés van a tener RCIU y solamente el 2% van a ser pequeños para la gestacional, es decir, que van a ser normales pero constitucionalmente pequeños. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre una RCIU y aquellos fetos que son pequeños para la edad gestacional, ¿verdad? Y que son normales, que no tienen ninguna patología, es decir, no ha existido ninguna noxa que limite su potencial de crecimiento. Entonces esto reviste una importancia clave para el manejo, ya que si no hacemos esta discriminación entre un feto pequeño normal y un feto pequeño anormal, ¿verdad? Que tiene un aumento en la morbimortalidad, vamos a estar incurriendo en manejos inadecuados o manejos que no van a ser necesarios en fetos que son normales pero pequeños. Entonces, el estudio hemodinámico fetal, la flujometría Doppler, ha constituido el discriminante de los fetos con riesgo y es un criterio necesario para definir la RCIU. La RCIU grave es un peso fetal por debajo del percentil 3. Entonces, nuestra clasificación clásica, típica, ¿verdad? Desde que estábamos en el pregrado, veíamos que un RCIU tipo 1 o simétrico, ¿verdad? Son aquellos fetos pequeños por condición extrínseca a la placenta y representan los RCIU simétricos, son tempranos y representan un 10 a un 20% de todas las RCIU y son sus causas pueden ser infecciones fetales, síndromes genéticos, cromosomopatías, exposiciones a tóxicos, etc. Entonces, un feto pequeño, un feto con RCIU temprano, por debajo de la semana 26, por debajo de la semana 28, ¿verdad? Esos fetos en los cuales tienen un peso por debajo del percentil 3, pero característicamente tienen un líquido amniótico normal o polidramnios, ¿verdad? Pueden ser debido a una condición extrínseca y generalmente hay que investigar infecciones fetales, malformaciones genéticas, cromosomopatías a la cabeza o exposiciones a tóxicos. Y esta es el gran grupo, ¿verdad? Que son el 80% restante, que son las de causa placentaria y es nuestro objetivo de esta noche, ¿verdad? Son los llamados o anteriormente llamados RCIU tardíos, asimétricos o tipo 2, ¿verdad? Y este está frecuentemente asociado a la preeclampsia, ya que fisiopatológicamente comparten esos mismos mecanismos fisiopatológicos. Entonces, la ISUOC, en esta publicación que les mencioné, que es del 2020, empieza a mencionar que el peso fetal por debajo del percentil 10 no es suficiente para hacer el diagnóstico de RCIU, sino que necesitamos
mejorar o matizar más esa definición, ya que si no vamos a estar diagnosticando muchos fetos pequeños normales, que son normales. Entonces, ellos mencionan que además del percentil 10, debemos de incluir criterios de insuficiencia placentaria, que son 2. Ya sea las alteraciones en la flujometría Doppler y la disminución del líquido amniótico. Así que la definición, uno de los criterios para definir esto es debajo del percentil 10, pero que tenga ya sea alteraciones en la flujometría Doppler o disminución en el líquido amniótico. Segundo criterio, aquellos fetos que están por debajo del percentil 3 para la edad gestacional calculado por ecografía. Estos bebés ya no necesitan que tengan alterado la flujometría Doppler, ya que sabemos que solo el 2% de estos bebés van a ser fetos constitucionalmente pequeños, pero normales. Y el otro criterio es que tengan la circunferencia abdominal por debajo del percentil 3, sin alteraciones de otros parámetros biométricos. Así que, para resumir, las definiciones son 3 criterios: percentil 10, pero que tenga signos de insuficiencia placentaria. El segundo es un peso fetal por debajo del percentil 3. Y el tercero es una circunferencia abdominal por debajo del percentil 3. Y mucho cuidado, existe esta recomendación, la cual está tomando mucha importancia, está tomando mucho vuelo en ciertas sociedades, ¿verdad? Todavía no es criterio, pero ya está tomando mucha importancia y si bien es cierto, no lo podemos considerar criterio, pero sí es algo que debe de alertar al clínico, no al ultrasonografista, ¿verdad? Sino que especialmente al clínico, ya que el ultrasonografista no tiene el historial, ¿verdad? El historial de las ultrasonografías, ¿verdad? No conocemos el potencial de crecimiento del bebé, así como lo tiene el clínico en sus manos. Y les explico. Este criterio o esta nuevo teoría habla de que aquellos bebés que han caído, que ha caído 50 percentiles, ¿verdad?, de su crecimiento en cierta cantidad de tiempo, debe de alertar al clínico, ya que esto es muy posible que sea una potencial riesgo de RCIU. Les explico. Aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, en la ultrasonografía morfológica que hacemos alrededor de la semana 22 o 24, y sabemos que su percentil en el peso era el percentil 60 o 70, vamos a poner, que era el percentil 70 para esa edad a las 24 semanas. Y a las 34 semanas, 35 semanas, que obligatoriamente debemos hacer una ultrasonografía en el tercer trimestre, antes de entrar al último mes del embarazo, cayó en el percentil 12. Si ustedes hacen la cuenta, cayó 50 percentiles, ¿verdad? O casi 50 percentiles. No es, o cayó en el percentil 10, ¿verdad? Del 60 al 10 hay 50 percentiles, los cuales, si hacemos estrictamente la definición, no va a caer dentro de la definición o dentro del criterio de RCIU. Pero ellos están hablando de que tenemos que tener cuidado. Estos bebés desaceleraron, no alcanzaron su potencial de crecimiento. Y eso es la primera definición que les di, ¿verdad? Entonces hubo algo que detuvo su crecimiento y probablemente todavía no ha entrado a la definición de RCIU, pero lo va a hacer. Y estos, ¿verdad? Por eso que me atrevo y me tomo el tiempo de explicarlo o dejarlo lo más claro que pueda, ya que estos bebés van a entrar a trabajo de parto y estos bebés son los que van a ser
muy susceptibles a entrar en un deterioro fetal intraparto, ¿verdad? Y después vienen la tinción de meconio, el síndrome de aspiración de meconio, la asfixia perinatal o el óbito fetal intraparto, etcétera, etcétera, etcétera. Y después decimos, ¿qué es lo que pasó? Todo venía bien. El monitoreo estaba bien. La NST estaba bien. ¿Qué pasó? Pues pasó esto, ¿verdad? El bebé tenía una alteración en su potencial de crecimiento y lo hace susceptible a deterioro fetal intraparto. La importancia clínica. Aumenta la morbimortalidad perinatal, aumenta la tasa de mortalidad en etapas tardías en el tercer trimestre de cerca del 30%, es muy alto, ¿verdad? Y la morbimortalidad perinatal tiene relación inversa con la disminución del peso al nacer. En prematuros, la tasa de mortalidad es de 7 a 8 veces mayor, es decir, que un prematuro con una RCIU, pues aumenta de 7 a 8 veces el riesgo de morir. Durante el parto les había mencionado la pérdida del bienestar fetal intraparto, aspiración de meconio, hipoglicemia neonatal, hipocalcemia, hipotermia, infecciones neonatales, enterocolitis no cotrizante, síndrome de estrés respiratorio del recién nacido. Aumenta el riesgo de parto pretérmino debido a la iatrogenia. Aumento en la frecuencia de alteraciones neurológicas neonatales y de la infancia. Y eso es bien importante para la consejería de la mamá, ya que se nos olvida, ¿verdad? Esta implicación a largo plazo, ¿verdad? Y a veces nos cuesta creer o nos cuesta, no entra dentro de lo lógico, de que un bebé flaco, un bebé desnutrido, va a aumentar el riesgo de ser obeso, de tener síndrome metabólico, aumento de el chance de tener hipertensión arterial crónica, hiperlipidemia, enfermedad coronaria y diabetes en la vida adulta. O sea, no nos hace como sentido, pero sí, aumenta el chance de todo esto en estos bebés a largo plazo. Como mencioné, la RCIU de causa placentaria, ya hay que irnos quitando ese tipo 2, ¿verdad? Sino que hay que poner la causa fisiopatológica, ¿verdad? La clasificación fisiopatológica que es de causa placentaria sus causas pueden ser patología materna, ya sea enfermedades crónicas, ¿verdad? Como la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial crónica, la preeclampsia, las cardiopatías cianóticas, neuropatías crónicas, enfermedades vasculares, anomalías uterinas, embarazo gemelar, desnutrición, etcétera. Aquí le podemos aumentar las enfermedades inmunológicas, como el síndrome perdón, como el SAF o el lupus, causas ovulares como la insuficiencia placentaria, el abrupcio de placenta crónico, la placenta previa, la arteria umbilical única. Esta insuficiencia placentaria, debido a la mala placentación que hay en la pérdida de la placentación durante las oleadas, durante la primera y la segunda oleada del trofoblasto, de invasión del trofoblasto. Entonces, vamos a empezar a hablar de la clasificación actual y ojo, de la RCIU de causa placentaria. No quiero que se me confundan porque vamos a ver términos que pueden ser muy similares. Hola, doctor. Muy similares y nos pueden confundir. Me gustaría que silenciaran sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces, actualmente la clasificación, vuelvo a repetir para que no se me confundan, la clasificación de la RCIU de causa placentaria se divide dependiendo de la presentación, depende de la edad gestacional a la cual se presenta, ¿verdad? Hola, doctor. Y lo vamos a llamar de inicio temprano o de inicio tardío. Hola, doctor Vides. Hola.
Hola, doctor Vides. Hola, sí. Hola. Tal vez si usted tiene el control ahí. Hola. Hola. Ya la doctora lo silenció a todos, doctor. Puede seguir. Ok, puedo seguir. Gracias. Bueno, entonces estaba mencionando acerca de la clasificación de la RCIU de causa placentaria y la cual la vamos a definir dependiendo de la edad gestacional en la cual se presente. La vamos a definir como inicio temprano antes de la semana 32 y de inicio tardío después de la semana 32. Y como ya les mencionaba, la de inicio temprano debe ser en ausencia de anomalías congénitas, ya que lo tenemos que diferenciar del RCIU, que es de causas por anomalías congénitas, cromosomopatías o alteraciones por infecciones perinatales. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Los criterios van a ser prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que habíamos hablado, solo que lo que cambia es a la edad gestacional a la cual se presenta, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, el percentil 10, por debajo del percentil 10, pero que debe estar combinado con las alteraciones de la Doppler o alteraciones en el líquido amniótico. Y lo otro es, si es arriba de 32 semanas, los criterios que habíamos hablado y la ISUOC, ya ellos sí meten ya el criterio que yo les había hablado de la caída de 50 percentiles, o ellos lo ponen aquí como 2 cuartiles, que es exactamente lo mismo. Entonces, esta quizás es una de las diapositivas más importantes de la charla. Disculpen que está en inglés, pero el documento lo encontré en inglés. Y de hecho, el documento de la ISUOC está completamente gratis en la web, así que ustedes lo pueden acceder a él completamente gratis. Entonces, habíamos hablado de dos tipos, de aquellos menos de 32 semanas como un aparecimiento temprano y después de las 32 semanas un aparecimiento tardío. El más frecuente es el tardío en el 70% de los casos. Desgraciadamente, nuestro challenge o nuestro reto en este de inicio tardío, nuestro reto es la detección de él. Es decir, el diagnóstico es nuestro reto, ya que lo diagnosticamos poco. Se nos van muchos RCIU tardíos porque no nos fijamos en el ritmo de crecimiento que ha llevado ese bebé, o no nos fijamos o no les hacemos la ultra a la edad durante el tercer trimestre se nos escaparon, ¿verdad? Y podemos ver que aumenta el riesgo de mortalidad perinatal, así que es muy importante. Así que el reto es la detección. Mientras que en el de inicio temprano, la prevalencia es el 30% nada más, es menos frecuente, gracias a Dios, y el reto aquí no está en el diagnóstico, ya que el diagnóstico lo hacemos bien fácil, ¿verdad? Es bien notorio, ¿verdad? El diagnóstico es fácil, ya sabemos cómo va el diagnóstico y ese no es nuestro reto. El reto es el manejo, ya que nos enfrentamos al riesgo de la prematuridad y por lo tanto en aquel dilema, ¿lo sacamos, no lo sacamos? Si no lo sacamos se nos muere, si lo sacamos se nos va a morir afuera. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces ese es nuestro reto, el manejo. Ya habíamos hablado de la edad a la cual se presenta. Los hallazgos ultrasonográficos, el de inicio temprano va a ser muy pequeño y el de inicio tardío no necesariamente los fetos van a ser tan pequeños.
La velocidad Doppler, ya vamos a hablar de esta. Quiero pasarme, ya la voy a dejar un poquito aparte, ya vamos a regresar a hablar de eso. El perfil biofísico puede ser anormal en cualquiera de los dos, pero no necesariamente va a ser anormal el perfil biofísico y tampoco la cardiotocografía. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Los desórdenes hipertensivos del embarazo son muy frecuentes en el inicio temprano, ya que había mencionado que comparten sus mismos mecanismos fisiopatológicos, y en el inicio tardío no es tan frecuente. Los hallazgos histopatológicos van a ser hallazgos de insuficiencia placentaria, de mala perfusión y alteraciones en la implantación en el de inicio temprano, no así en el de inicio tardío. La mortalidad perinatal es muy alta en el de inicio temprano debido a la prematurez y no es tan alta en el de inicio tardío. Las alteraciones cardiovasculares o los hallazgos o alteraciones hemodinámicas en la madre son más frecuentes en el inicio temprano y no así en el tardío, ya que se relaciona más a alteraciones o estados hipertensivos inducidos por el embarazo. Ahora, con la velocimetría Doppler, le dije que me iba a regresar después, ya que se dan una diferencia muy significativa en estos dos, en las dos presentaciones. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para adelantarles, de inicio temprano, su alteración es de flujo, ¿verdad? Porque está alterada su perfusión. La perfusión, la masa placentaria o el área placentaria está alterada y se va perdiendo la masa placentaria mientras vaya pasando más el tiempo. Y se dice que alteraciones o pérdida placentaria, de masa placentaria de alrededor del 30%, empieza a haber alteraciones en la arteria umbilical. Así que todas las manifestaciones debidas en el de inicio temprano van a ser por insuficiencia placentaria, por alteraciones en la perfusión placentaria, y la cual va a tener una historia natural bien marcada y bien predecible, ¿verdad? Y se va a alterar arterias uterinas, arteria umbilical, arteria cerebral media y flujos venosos, ¿verdad? Ya sabemos esa historia natural de la enfermedad en el de inicio temprano. Ahora, el de inicio tardío no necesariamente va a tener alterada la flujometría. Y les explico un poco más. La alteración en la placenta no va a ser de perfusión como en el anterior, sino que va a ser de difusión, es decir, de intercambio de oxígeno. Entonces, estos fetos no van a tener alteración en la perfusión placentaria, no van a tener pérdida de la área placentaria, o van a tener muy poca pérdida del área placentaria, por lo tanto, no van a presentar una alteración en el flujo en la arteria umbilical, sino que su alteración va a ser de la difusión de oxígeno, por lo tanto, van a tener grados de hipoxia, y esto va a empezar a ser una descentralización del flujo, y va a ir a alterar la arteria cerebral media. Entonces, la alteración de inicio tardío va a ser una alteración en el índice cerebroplacentario y no necesariamente en la arteria umbilical. Lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos de cada uno de ellos. El diagnóstico. Las probabilidades de diagnosticar correctamente una RCIU dependen fundamentalmente del conocimiento preciso y sin dudas de la edad gestacional. Esto es básico, fundamental. Necesitamos conocer precisamente y sin dudas la edad gestacional. Y eso se hace a partir de una amenorrea confiable y o una ecocardiografía obstétrica del primer trimestre. Y esto lo debemos de fechar, estos embarazos, desde el primer control prenatal, ¿verdad? O a más tardar en el segundo control prenatal, cuando ya tenemos la ultrasonografía del primer trimestre. Y debemos de correlacionar
la edad la fecha última regla con la edad gestacional que nos dice la ultrasonografía y quedarnos con una sola fecha. No pueden tener 2, 3, 4, 5 fechas esa mujer en el expediente. No podemos decir por FUR tanto, por ultrasonografía tanto. O sea, eso es incorrecto y genera confusión en la paciente y obviamente confusión en el clínico. Debemos de quedarnos con una sola edad gestacional y debe de ser, ya sea a partir de una menorrea confiable que debe de coincidir con la edad gestacional por la ecografía del primer trimestre. Eso creo que no hay dudas, pero parece chiste, pero es anécdota. No me quiero detener en el tamizaje, ya que me va a consumir mucho tiempo y no es el objetivo de la charla, así que voy a pasar estas diapositivas rápido, pero el tamizaje de la preeclampsia de la RCIU a nivel del primer trimestre está tomando cada vez más importancia y más importancia, así que existen ciertas sociedades o ciertas protocolos en los cuales empiezan ya a tener mucho valor la pesquisa o la predicción de preeclampsia y de RCIU multifactorial, ¿verdad? Que toman en cuenta tanto la historia clínica de la paciente, los parámetros biométricos de la paciente, es decir, presión arterial media, índice de masa corporal, arterias uterinas y los factores bioquímicos, ¿verdad? Así que eso está tomando cada vez más importancia. Pero no me quiero detener en eso porque es motivo de una charla completa. Así que, ¿qué está pasando dentro del bebé? Y vamos a empezar a hablar qué es lo que pasa en el bebé hemodinámicamente hablando en la RCIU de inicio temprano. Ya les había mencionado, eso ya se los había adelantado, está asociado a una mala perfusión placentaria por una transformación anormal de las arterias espirales, ¿verdad? Una alteración en la placentación, en las oleadas de invasión trofoblástica, y lo cual da una alteración en la perfusión placentaria, ¿verdad? Esto lleva a una isquemia a nivel de la placenta, ¿verdad? Y una isquemia, lo cual va para producir una alteración en el endotelio, y eso va a aumentar el desequilibrio, va a producir, mejor dicho, un desequilibrio entre los factores proangiogénicos, que es el placental growth factor, y una disminución en los factores proangiogénicos y un aumento en los factores angiogénicos, ¿verdad? Que el principal es ¿cómo se llama? El factor soluble de la tirosinquinasa 1. Esto es, como les dije, el mismo mecanismo fisiopatológico de la preeclampsia, así que no me quiero detener en eso, lo cual va a causar una insuficiencia placentaria, una isquemia crónica del placenta y una alteración temprana en la Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre. Principalmente lo podemos ya descubrir en el tamizaje del primer trimestre entre las 11 semanas y las 13 semanas 6 días, y durante también en el segundo trimestre, que se completa la segunda oleada de invasión trofoblástica. Y luego, alteraciones en la arteria umbilical y la arteria cerebral media pueden estar presentes en algunas semanas antes que se presente el deterioro cardiovascular y metabólico. La arteria umbilical se dice que se puede alterar hasta 21 días antes de que se altere los parámetros biofísicos del bebé. 21 días antes. Así que esa era una pregunta que a mí me gustaba
hacer cuando pasaba visita en la labor de parto, que se alteraba primero, si la Doppler o los parámetros del perfil biofísico, y esta es la respuesta. Primero se alteran los parámetros Doppler y luego el perfil biofísico, ya que el perfil biofísico va a evaluar la bioquímica del bebé, es decir, la acidosis en el bebé. Cuando el bebé está hipóxico y acidótico, empieza a alterarse los parámetros biofísicos y la Doppler del arteria umbilical se va a alterar con la alteración en la pérdida de área placentaria, es decir, en la perfusión placentaria. Así que esta es la historia natural de la enfermedad de la RCIU temprano, que es arterias uterinas primero, luego arteria umbilical, arteria cerebral media, se empieza a disminuir el líquido amniótico, ya que empieza a descentralizar el flujo, empieza a disminuir la diuresis del bebé, y luego, cuando ya se vencen todos estos parámetros defensivos del bebé o mecanismos defensivos del bebé, se empieza a alterar ya los parámetros Doppler venosos, el perfil biofísico y el monitoreo fetal al final. Como ya les había dicho, precede la Doppler, precede la alteración de los parámetros biofísicos, se puede hasta 21 días antes, y los flujos venosos pueden preceder 7 días antes de la caída del perfil biofísico y 4 días antes el perfil biofísico de la muerte fetal. Entonces, la arteria umbilical es nuestro estándar, ¿verdad? De estándar de oro, ¿verdad? El vaso que más estudiamos, el más estudiado, ¿verdad? Y es quizás el de los más importantes, ya que nos va a evaluar cómo está el área placentaria, ¿verdad? Y nos va a decir cuánto está reducido o cuándo se reduce el territorio placentario. Ya les había mencionado que cuando se reduce ya el 30% o más del 30%, empieza a alterarse las arterias umbilicales, ¿verdad? Y esto se va a ver como un incremento en la resistencia al flujo en las arterias umbilicales, traducido con alteración en el IP de la arteria umbilical, por arriba del percentil 95. Todos creo que estamos familiarizados con esa tabla, en los cuales es una tabla muy interesante, muy útil, ¿verdad? Si no la tienen, yo sé que la tienen, pero si alguien no la tiene, pues del screenshot y lo pueden tener, y en la palma de la mano pueden tener los percentiles de crecimiento, ¿verdad? Por cada semana, por cada edad gestacional, y los otros parámetros son arterias uterinas, y está el percentil 95, la arteria umbilical, la cerebral media, el índice cerebroplacentario, el ductus venoso y hasta el índice de Tay está ahí. Entonces, como ya he mencionado, ¿cuándo vamos a considerar patológica una arteria umbilical? Cuando el IP sea mayor del percentil 95 para esa edad gestacional determinada. También, otra cosa que vamos a evaluar, y aquí está la historia natural del deterioro de la arteria umbilical, que es alteración o flujo pulsátil, un aumento del índice de pulsatilidad por arriba del percentil 95, una ausencia, ¿verdad? Se borra la diástole en la onda, ¿verdad? Por un aumento en la resistencia a nivel placentario, y esas arterias están tan socadas que ya la sangre ya no se va a poder mover durante la diástole y se queda estático los glóbulos rojos, por lo tanto no se genera movimiento en el vaso y la Doppler no lo grafica como la onda de diástole. Y luego el flujo reverso, que es la inversión del flujo diastólico, que sería lo más grave del asunto. Debemos de conocer las definiciones, ¿verdad? Que debe de ser, por ejemplo, el flujo diastólico ausente debe de estar de manera constante, es decir, en más de 50% de los ciclos, y debe ser persistente, es decir, debemos de
hacer una nueva medición más de 12, que se separen por lo menos en 12 horas. Y el flujo diastólico reverso debe tener, debe ser reverso en algún momento de la diástole, no necesariamente en toda la diástole, y debe ser de manera constante y persistente en todas las ondas. Como mencioné, las ondas deben de tener, o la medición de la Doppler debe de tener características necesarias o condiciones necesarias para poder cumplir que sea una buena medición, ¿verdad? Esto puede ser motivo de una auditoría médica, y debemos de fijarnos que la onda debe de ser bien tomada, ¿verdad? Porque existen, como les decía, parámetros de calidad. Y si no tienen eso, si no cumplen los parámetros mínimos de calidad, no podemos tomar decisiones, o vamos a terminar tomar decisiones erróneas, y esto va a significar que vamos a sacar un bebé prematuro. El otro vaso es la arteria cerebral media. Es un vaso que es el más estudiado en el cerebro, ya que es relativamente fácil de estudiar, es relativamente fácil su acceso. Y como ya les había dicho, debido a la hipoxemia, el feto pone en marcha mecanismos de redistribución, de centralización del flujo a sus órganos que son más importantes para él, ¿verdad? En ese momento, como son el cerebro, el corazón y los suprarrenales, y disminuye su aporte, o cierra los vasos que van a los riñones, a la piel, al sistema esplácnico gastrointestinal, pulmones. Por lo tanto, para mantener un flujo constante o mejorar su flujo a esos órganos que son vitales para él. Y por lo tanto, se manifiesta con una vasodilatación a nivel central, y entonces eso quiere decir que caen las resistencias y por lo tanto cae el IP. Entonces, el IP patológico de la arteria cerebral media es cuando caiga por debajo del percentil 5. Eso ya lo habíamos platicado, el IP por debajo del percentil 5, y la otra definición, o el otro parámetro es el ratio, ¿verdad? O la relación que existe entre el IP de la cerebral media y el IP de la umbilical. Y ese ratio debe de ser mayor a 5 para considerarse normal. Si es menor de 5, está patológico. Y eso quiere decir que hay una redistribución a nivel central. Esto es bien importante, ya que es el índice, o es mejor dicho, el parámetro más sensible para determinar esta situación, ya que no necesita que la arteria umbilical esté patológica, y no necesita que la arteria cerebral media esté patológica. Es decir, podemos tener una arteria umbilical que todavía esté por debajo del percentil 95, y podemos tener una arteria cerebral media que todavía esté por arriba del percentil 5. Y cuando los cruzamos, cuando hacemos su relación, cuando hacemos el ratio va a salir por debajo del percentil 5. Y este parámetro ya va a estar patológico. Es decir, que este bebé ya tiene redistribución a nivel central. Me quiero detener ahí un par de minutos, porque habían conceptos ante la mitad de la charla que son muy importantes, y no me gustaría pasarlos de largo y que después se olviden las preguntas, o que no me hagan esas preguntas. Entonces me gustaría que quedara bien claro lo anterior. Y si tienen alguna duda, ahorita pues podemos sacar algunas dudas, y si no, hasta el final ustedes me dicen. Y también para chequear si no se han dormido. Yo creo que continuamos, doctor. Continuamos. Ok. Yo quería tomar agua y no me dejó tomar agua. No, mentira. Bueno, el ducto venoso es bueno, ya terminamos con los parámetros arteriales y seguimos con los parámetros venosos.
¿verdad? Habíamos explicado que cuando la noxa, ¿verdad? O el insulto al feto continúa, se van a vencer esos parámetros de esos mecanismos de defensa y va a aumentar la hipoxemia, ¿verdad? Y puede llegar a niveles de acidosis. Entonces, el ductus venoso toma una vital importancia en este aspecto. Para recordar, el ductus venoso es una continuación, vamos a mencionarlo así, una continuación de la vena umbilical, ¿verdad? Es el final de la vena umbilical y es un pedacito, mide apenas 14 milímetros de longitud. Y es como un bypass, ¿verdad? Ahora que están famosos los bypass, ¿verdad? A nivel de las carreteras, ¿verdad? Es un bypass, ¿verdad? Así como el bypass del Puerto de la Libertad, evita que los carros se vayan al centro de la libertad, ¿verdad? Al centro del Puerto de la Libertad, y ahí pierdan gasolina, pierdan tiempo, pierdan oxígeno. Entonces, el Puerto de la Libertad sería el hígado. Entonces, los glóbulos rojos, si entran al hígado, van a perder su oxígeno, que viene sabemos que la vena umbilical lleva sangre oxigenada. Entonces, si entran al bypass y llegan de un solo a Sur City, llegan esos carros, llegan esos glóbulos rojos bien oxigenados. Entonces, ese bypass es el ductus venoso, que conecta la vena umbilical directamente a la vena cava inferior. Entonces, evita que esos glóbulos rojos o que esa sangre llegue al hígado y pierda su nivel de oxígeno. El feto tiene la capacidad, ¿verdad?, de aumentar su flujo a nivel del ductus venoso casi en un 70% durante los estados de hipoxia, ¿verdad? Para mejorar, ¿verdad?, esa oxigenación, que sabemos que esa sangre oxigenada va a agarrar una gran velocidad a nivel del ductus, porque el ductus tiene una forma de trompeta y va a agarrar una gran velocidad a ese nivel y va a entrar a la vena cava inferior con una gran velocidad y va a entrar de una sola vez al foramen oval y va a pasar a las cámaras izquierdas. Y de las cámaras izquierdas directamente al arco aórtico, y del arco aórtico a las carótidas, que van a ir a oxigenar el cerebro. Entonces ven la importancia del ductus venoso. Entonces, eso es lo que pasa a nivel normal. El ductus es una vena, no pulsa, ¿verdad? Pero tiene ondas de pulsación, pero son reflejo, ¿verdad? Debido a que es un vaso precordial, está bien cerca de la entrada antes de entrar al atrio derecho. Entonces pulsa como reflejo de resistencias variables que encuentra la sangre antes de entrar al corazón. Presenta velocidades muy altas, por lo que los cambios se detectan con gran sensibilidad. En las condiciones de hipoxia, yo les había mencionado, presenta cambios primarios en su flujo, aumenta su flujo en primer lugar. Doctor Vides, no sé qué pasó, pero no se le oye nada lo que está diciendo. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, a comenzar a explicar esa diapo iba y ya no se le escuchó nada. Ah, vaya, es que me habían muteado, no sé por qué. Bueno, les estaba mencionando que esta es la onda normal del ductus, es una onda trifásica, tiene una onda S que debe de ser la mayor, ¿verdad? La primerita es más grande, ¿verdad? Es el pico más alto, que es la sístole ventricular. El pico
que sigue es el pico menor, que es una diástole temprana atrial, y la tercera, que no es ningún pico, ¿verdad? No es ninguna elevación, sino que es lo que une, es una unión, ¿verdad? Entre una y la otra, ¿verdad? Que es esta de aquí, que es la contracción atrial. Entonces, sístole ventricular, diástole temprana y contracción atrial. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar del ductus? Esta es la historia natural de lo que pasa en el ductus. El ductus se va a empezar a alterar debido a una alteración en la contracción ventricular, una contracción, miometrial. El miometrio, el músculo cardíaco, es bien susceptible a la acidosis. Entonces, cuando ya un feto está en acidosis, el músculo cardíaco no se va a poder contraer con esa fuerza y empieza a perder fuerza. Por lo tanto, se empieza a encharcar el corazón. Al encharcarse el corazón, ¿verdad? Toda va a aumentar esa presión a nivel retrógrado, ¿verdad? Y va a empezar a alterar la onda de flujo del ductus. Y va a empezar a alterar, en primer lugar, la contracción atrial. Es decir, la onda, lo que yo les mencionaba, este tipo de meseta que une una onda con la siguiente, ¿verdad? Esta contracción atrial se empieza a perder. Y si ustedes ven, la primera línea es lo normal, la segunda línea se empieza a alterar, empieza a perderse la onda A, y aquí podemos ver que si medimos, y de hecho lo debemos de medir, porque antes solo se describía la onda de ductus, solo se decía onda de ductus normal o onda de ductus anormal. Hoy no, debemos de medir la onda y debemos de reportar el IP. Entonces, probablemente en esta segunda línea, el IP del ductus ya está alterado por arriba del percentil 95. En la tercera línea, tenemos que la onda A se perdió por completo, onda A ausente. Y en la tercera y en la cuarta, la onda A está reversa, ¿verdad? Que esta es la última patadita de ahogado que está dando el bebé. Porque aquí está en franca acidosis, en franca, podemos llamar falla cardíaca derecha, con la onda A reversa. Fíjense, y quiero que se graben la onda de ductus alterada, ya que nos podemos confundir, y ya les voy a mostrar con qué nos podemos confundir. Las dos ondas, tanto la onda S como la onda E, debe de ser, onda D, perdón, la onda S con la onda D deben de ser similares. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que primero la onda S es la más grande y la onda D la más chiquita? Cuando está alterada el ductus, las ondas S y la onda D se equiparan y son casi de la misma altura. Entonces esto es clave para discriminar o diferenciarlo de otro vaso que ya les voy a mencionar más adelante. Miren aquí lo que les mencionaba, la onda S y la onda D están casi a la misma altura. Por lo tanto, este sí es un ductus venoso, ¿verdad? Alterado, ¿verdad? Con una onda de diástole atrial reversa. Eso es lo que yo les mencionaba. Eso es una toma de nosotros. Eso es de nuestro servicio. Voy a ver si corre el video. Sí, corre. Ahí estábamos insonando el ductus según nosotros. Y aparece esa onda y nosotros decíamos, qué bonito se ve el ductus. Ese ductus está súper alterado, ¿verdad? Porque veíamos una onda S, una onda D y la onda atrial, la onda A, reversa. Pero si ustedes ven, por eso se los quería mencionar, la onda S es más grande que la onda D. Así que esto no es el ductus. Esto era la arteria hepática.
Así que ojo, porque nos podemos equivocar. Así que el ducto venoso es el vaso principal en el control agudo del deterioro fetal por hipoxia. Transmite de forma muy sensible la pérdida progresiva de la distensibilidad cardíaca, como les había mencionado, afectado por la acidosis, ¿verdad? Que se afecta la distensibilidad cardíaca, dando una falla cardíaca derecha, alterando la onda A. También lo utilizamos para la patología cardíaca congénita, más que todo en aquellas, los tamizajes del primer trimestre, y también lo utilizamos en el síndrome de transfusión feto-feto, ¿verdad? Pero ese es un mecanismo diferente a la hipoxia. Pero también tiene su utilización en este tipo de diagnósticos. ¿Para qué nos sirve el ductus? Nos da tiempo, nos hace ganar tiempo para aquellos fetos que son extremadamente pretérmino y en los cuales queremos ganar un poco más de tiempo. Por ejemplo, en aquellos pacientes, en aquellos bebés de 28 o 29 semanas en los cuales tenemos una arteria umbilical con diástole ausente o revertida, pero con flujos venosos normales. Entonces ahí nos ayuda a ganar más tiempo. Esa es su utilidad clínica. Esta es la historia natural de la enfermedad, como ya les había mencionado. Primero la arteria umbilical y está la secuencia que no les voy a repetir, pero esta gráfica me encanta, ya que, ¿cómo se llama? Va poniendo el tiempo en el cual se van alterando antes de la muerte o antes de la alteración del registro cardiotocográfico, antes de las desaceleraciones, ¿verdad? Si ustedes ven, menos de 21 días hasta día 0, y cómo se van alterando los flujos poco a poco, ¿verdad? Y lo primero que les había mencionado, la arteria umbilical, 21 días antes de la alteración del registro cardiotocográfico, el ductus 7 días antes del registro cardiotocográfico. El RCIO tardío ya les había mencionado, ya les había, ¿cómo se llama? Adelantado que la alteración es a nivel de la difusión placentaria, por lo tanto no se altera, o es raro que se alteran los flujos de la arteria umbilical, ¿verdad? Sino que lo que se altera es a nivel de la vasodilatación y redistribución, es decir, un ratio cerebroplacentario por debajo del percentil 5, y lo cual es asociado a malos resultados perinatales, incluido óbito, tasa cesárea, riesgo de desarrollo neurológico al nacimiento. Así que el índice cerebroplacentario es un parámetro más sensible que los valores separados, como les he mencionado, aislados de la arteria umbilical y aislada la arteria cerebral media. Muy importante en aquellos fetos que yo les había mencionado, que ha caído 50 percentiles. Muy importante evaluar este tipo de Doppler, ya que nos puede predecir aquellos fetos que nos van a hacer deterioro fetal intraparto, en aquellos fetos que vamos a inducir y que les vamos a poner misoprostol. Imagínense, ya tienen una alteración en la vasodilatación, una redistribución a nivel central, y nosotros le vamos a meter misoprostol. Ahí vienen ¿cómo se llama? La expulsión de meconio, la asfixia perinatal, el deterioro fetal intraparto, etc. Lo que yo les había mencionado, que la alteración de los parámetros del perfil biofísico se alteran después, son tardíos, por lo tanto el seguimiento de esto es con fluometría Doppler. Eso otra vez lo que les había mencionado. Y algo muy, muy importante, y eso lo vamos a repetir cuando veamos los protocolos de manejo, que toda alteración debemos de repetirla, ¿verdad? Para evitar falsos positivos, ¿verdad? Lo debemos de repetir. Y además, para evitar falsos positivos es para, por ejemplo, en aquellos que se hacen durante un turno, ¿verdad? Y uno quiere esperar a uno de mayor jerarquía o de uno de mayor experiencia en la toma de la flujometría para que corrobore los datos. Eso se puede hacer. No hay ninguna... Sí, obviamente sí,
si las condiciones materno-fetales lo permiten, obviamente. Así que, ¿cuándo, cómo y dónde el parto? No existe consenso internacional, hay poca evidencia, no nos ponemos de acuerdo, cada sociedad tiene sus protocolos, cada quien tiene una opinión. Si nosotros le preguntamos a los americanos, dicen otra cosa, si le preguntamos a los ingleses, otra cosa, a los españoles, otra cosa. Así que cómo hacer es un poco complicado, pero ya les voy a contar qué es lo que nosotros hacemos humildemente. Son puntos de buena práctica. Parto entre la semana 36 a la 37.6 como máximo, si el arteria umbilical está normal, ¿verdad? Pero es un RCU por criterio de peso por debajo del percentil 3, ¿verdad? No lo tenemos que llevar más allá de la semana 37.6. Mencionen ellos, nosotros lo llevamos máximo semana 37. Si hay evidencia de redistribución a nivel cerebral, no debemos de pasar de la semana 39 o cuando lo detectemos si ya es un embarazo de término. Y parto o cualquier edad gestacional si el perfil biofísico es igual o menor de 4. Si hay indicación materna, ¿verdad? Eso no hay duda. Si preeclampsia severa, HELP u otra emergencia obstétrica. Si la arteria umbilical es ausente o reversa. Y si hay desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal espontáneas, persistentes y repetidas. Eso con lo de la arteria umbilical ausente o reversa, pues hay algunas excepciones y ya la vamos a ver. Entonces, aquí vienen los famosos estadios. No es un invento de la Mayo, ¿verdad? Lo hacemos para facilitar las cosas. Como les digo, no es un invento de nosotros. Hemos retomado los protocolos del Clínic de Barcelona y los hemos adaptado a nuestra población, ¿verdad? Y como les digo, lo hacemos para tener que todos hablemos el mismo idioma y sepamos qué es lo que vamos a hacer con cada RCU, ¿verdad? Bueno, existen algunas excepciones en las cuales se puede salir de la regla y tenemos que ver qué se hace, pero la gran mayoría encajan en este tipo de protocolo, ¿verdad? Entonces, el estadio 1 es fácil, en los cuales es una RCU, ¿verdad? En lo cual tiene por lo menos la arteria, las uterinas pueden estar alteradas y también el índice cerebral placentario alterado, puede tener la arteria umbilical alterada, puede tener el índice cerebral placentario alterado o la cerebral media alterada, pero los demás parámetros están normales, es decir, los parámetros venosos están normales y la arteria umbilical tiene diástole normal, no la tiene ni ausente ni reversa. Entonces, el seguimiento es de 1 a cada 2 semanas, según la recomendación del Clínic, pero nosotros lo hacemos cada semana. La citamos en nuestro servicio de medicina materno-fetal y la señora tiene garantizada, en los casos que nosotros identificamos, tiene garantizada su ultrasonografía cada semana. Obviamente no le hacemos estudio de biometría cada semana, sino que es el estudio de Doppler, ¿verdad? Completo, se lo hacemos cada semana y en la biometría se la hacemos cada 2 semanas, pero sí, cada semana le hacemos, como les mencionaba, la Doppler y les hacemos el perfil biofísico y la medición del líquido amniótico. El estadio 2 es en el cual la arteria umbilical ya tiene flujo ausente, ¿verdad? Lo cual lo tenemos que repetir, ¿verdad? Como yo les mencioné, tenemos que tener una confirmación, ¿verdad? En 2 ocasiones. Y lo hacemos, esa paciente ya está ingresada, esta sí ya la ingresamos, y le damos seguimiento cada 2 a 4 días, dependiendo del caso. Por ejemplo, si es una preeclampsia, pues lo tenemos que disminuir los días
de seguimiento, se lo pasamos a cada 2 días porque le subimos un estadio si es preeclampsia. Se lo pasamos a estadio 3, pero para seguimiento. El estadio 3 es en el cual ya hay flujo diastólico reverso, ¿verdad? En más del 50% de las ondas, siempre en 2 ocasiones, ¿verdad? Que persiste en una nueva evaluación que se hace a las 6 o a las 12 horas, ¿verdad? Y el ductus ya puede estar alterado, puede tener alteración por arriba del percentil 95, o si no, ausencia de la onda A, pero nunca flujo reverso. Esto lo hacemos cada 24 a cada 48 horas. También esta paciente está ingresada. Y el estadio 4 en el cual ya hay un flujo diastólico reverso. También lo confirmamos 6 horas después o 12 horas después. O si no, es aquellas pacientes que pueden tener cualquier cosa normal, pero el registro cardiotocográfico está patológico. Es decir, hay desaceleraciones constantes, ¿verdad? Durante el trazo. Constantes y espontáneas. Entonces, para evitar la variabilidad en la toma de decisiones, se les recomienda un seguimiento en base a un protocolo ya establecido, que como les mencioné, es el del Clínic de Barcelona. Y para facilitarnos esto, yo les sugiero, ¿verdad? Está esta calculadora, ¿verdad? Si ustedes no quieren quemarse las pestañas y tener que estar buscando el protocolo y ver el protocolo cada vez, ¿verdad? Está esta calculadora, la cual la pueden tener en su dispositivo, ya sea Android o iPhone, el cual sí tiene un costo, es un costo, pero un costo nada más, es único el costo, ¿verdad? Si no me equivoco, hace un par de años que lo adquirimos nosotros nos costó $15, pero es solo un solo gasto, ¿verdad? Y el cual es bien interesante, muy útil, el cual ya tiene para predicción de la preeclampsia, están todos los parámetros Doppler, ¿verdad? Ustedes le meten la edad gestacional y le meten el valor del Doppler y ya les da en qué percentil cae. Está la evaluación del crecimiento fetal, le van poniendo la edad gestacional, el sexo del bebé, el peso del bebé, y ahí les ponen en qué percentil cae, y después les empieza a pedir los parámetros Doppler y les dice qué estadio es. Así que con esto no nos complicamos. Nosotros, la mayoría de los que estamos en el servicio, pues contamos con esta calculadora, pero si no quieren hacer el gasto, pues están los protocolos y ya solo tienen que sacar en qué percentil cae y ustedes ven en qué estadio está y toman la decisión dependiendo del protocolo. Entonces, esos son los protocolos, ¿verdad? El manejo, dependiendo de qué estadio tiene y dependiendo de en qué semana está. Nosotros, les soy sincero, no me voy a detener en esto porque esto es algo cajonero, pero sí les voy a hacer la aclaración que nosotros, debido a nuestra unidad de neonatos, nuestro punto de corte de viabilidad no es 26 como mencionan ahí, sino que nuestro punto de corte lo hemos puesto a las 28 semanas. Entonces todo se nos corre 28 en vez de 26, 30 en vez de 32 en vez de 30 y 34 en vez de 32. Entonces eso es lo que nosotros hacemos y depende de cada estadio. Así vamos viendo qué es lo que hacemos. Pero ustedes ven que solo el estadio 1 es parto normal. Del estadio 2 en adelante es cesárea, ya que ya tienen alteración a nivel cerebral, ¿verdad? A nivel de la redistribución cerebral, y estos bebés tienen mucho chance de deterioro fetal intraparto, más que todo en aquellas pacientes que tienen Bishop desfavorable, y la cual es la gran mayoría, ya que la gran mayoría no han entrado en trabajo de parto. Y si ustedes ven, es muy importante discriminar los fetos pequeños para la gestacional, ya que estos fetos pequeños para la gestacional pueden llegar a las 40 semanas. Este es el protocolo de la ISUOC, que se parece muchísimo al de España. Se parece muchísimo.
Solo que les tengo que aclarar que los americanos ya incluyen la evaluación cardiotocográfica, y esto es pero con un gran pero, con P mayúscula, el registro cardiotocográfico que ellos utilizan es computarizado. Por eso es que ellos hablan de menos de 3.5 milisegundos, 4.5 milisegundos. Eso es un registro cardiotocográfico computarizado, el cual nuestros países no los tienen, incluso España no lo tiene, Argentina no lo tiene. Muchos países que nosotros creemos que pudieran utilizar, no lo están utilizando, lo están utilizando nada más en Norteamérica y creo que en Inglaterra, si no mal recuerdo. Las intervenciones médicas, ¿verdad? Esas intervenciones como reposo absoluto, hiperoxigenación, aspirina para el tratamiento, digo yo, no para la prevención, sino que para el tratamiento. Heparina, óxido nítrico, suplementos nutricionales como proteinol, Sustagen, todas esas cosas, proteínas, dietas hiperproteicas, betamiméticos, sildenafil, aminoácidos como la arginina, etcétera, etcétera, no ha tenido efecto beneficioso, por lo cual no están recomendados porque no existe evidencia que nos vaya a servir para la RCIU que estamos hablando en esta noche. Así que lo único que ha demostrado que va a incidir sobre la mortalidad y morbilidad perinatal es el momento óptimo para la finalización de la gestación. Entonces, en eso es lo que debemos de insistir. Por eso es que felicito a los organizadores de esto por la educación continua, que todos tenemos que hablar el mismo idioma para optimizar, ¿verdad?, nuestros tratamientos y nuestros protocolos. Así que este es punto clave. Y otros puntos claves es o puntos para llevarse a casa, es la definición, ¿verdad? Que tenemos que hacer tener una definición concreta, ¿verdad? Y hacer un diagnóstico preciso de la RCIU, ¿verdad? Y la discriminación entre RCIU y pequeño paraje gestacional es clave. Que para el diagnóstico es fundamental el conocimiento preciso de la gestacional, como hemos mencionado. El ultrasonido del tercer trimestre para la detección de RCIU tardío debe de realizarse y no solo de realizarse por realizarse, sino que debe de tener una evaluación y un análisis clínico para detectar esos bebés que no han alcanzado su potencial de crecimiento genético. El seguimiento semanal o bisemanal con flujometría Doppler. Como les digo, nosotros hemos logrado, gracias a Dios y gracias al equipo de médicos de medicina materno-fetal, hemos logrado tener un compromiso de todos nosotros de que estas pacientes van a tener su flujometría cada semana, por lo menos. Establecer el tamizaje a la población de riesgo de las arterias uterinas entre las 12 de las 12 semanas y a las 22 semanas, y estandarizar el seguimiento y manejo de esta patología por los protocolos que ustedes decidan. Creo que esa era la última. Muchísimas gracias por su atención y me encantaría que la discusión se abriera y que durara 3 horas la discusión, ¿verdad? Porque quiero que las cosas queden claras, y si no quedaron claras, pues aquí estamos para tratar de sacar esas dudas. Doctor, bueno, muchísimas gracias, excelente ponencia, ¿verdad? Un tema muy difícil, ¿verdad? Pienso que ustedes como perinatólogos pasan estudiándolo y yo veo que usted sigue y sigue estudiándolo porque no es un tema sencillo. Realmente me siento abrumada con tanta información, pero algo que quiero dejar bien claro.
Si yo tengo un CIR 3, 4, ¿tengo que salir corriendo a evacuar ese bebé? Todo depende de las condiciones de la madre y el feto. Como yo les mencionaba, eh, si da tiempo, si no es una preeclampsia grave, si no es un HELP, si no es alguna otra condición que tenga una urgencia obstétrica, ¿verdad? Si no tiene un registro cardiotocográfico patológico, ¿verdad? Y ustedes creen que se puede esperar por lo menos 6 horas para volver a rechequear ese bebé, se puede, ¿verdad? Está establecido en los protocolos, ¿verdad? Por si quieren que en 6 horas, cuando amanezca o cuando venga un médico de mayor jerarquía o de mayor experiencia en tomar una Doppler, pues lo quieren en confirmar, pues se puede. Va a perdonar, pero mi pregunta va enfocada en que muchos de estos niños que hacen CIR 3, 4, a veces son niños prematuritos y para ustedes en San Salvador es no fácil tomar la decisión de sacar un prematuro, pero sí el cuerpo de neonatología que ustedes tienen ahí está todo, pues, y están bien equipados y es más fácil que resuelvan y saquen adelante un prematurito. Aquí tengo cierta limitante con neonatología. Entonces, ejemplo, tengo un prematuro, 33 semanas, se le ha catalogado como un CIR 4 y tiene un registro cardiotocográfico normal, ¿puede ser referido a San Salvador? Pues por eso le decía, depende de las condiciones maternas y fetales, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo puede trasladar a esa paciente? Depende del caso. Ok, Ahí hay riesgo-beneficio, ¿verdad? En cuánto tiempo llegan de Santa Ana a San Salvador, si esa señora es estable, es como si tiene un registro cardiotocográfico normal y lo único que tiene es un ducto reverso, una umbilical reversa, ¿verdad? Y la paciente está estable, yo creo que se puede trasladar. sí, eso quería yo que nos quedara claro. Hay gente que hace turnos, ¿verdad? Porque a veces al desconocer esta terminología nos podemos asustar cuando escuchamos algo así y hay que salir corriendo porque si no se les muere ya o se muere en una hora y pues la verdad es, como le digo, es una balanza la que tenemos aquí entre lo que podemos hacer y lo que le podemos ofrecer al bebé. Nosotros hemos tenido casos en la 1 de mayo que encontramos un ducto revertido a las 3 de la tarde y lo dejamos para el siguiente día a las 7 de la mañana para volverlo a ver, para confirmarlo. Ok, no sé si alguien más quisiera comentar o preguntar algo. Hoy es el momento.